Bienvenidos. Te invito a abrir tu Biblia, por favor, en Lucas capítulo 7, versículo 17. Vamos a continuar con el Evangelio de Lucas, verso por verso, en esta como miniserie que Dios nos ha puesto en este solo capítulo. Obviamente no nada más hemos estudiado el 7, ya estudiamos el 6, el 5, el 4, y así nos vamos a ir por el tiempo que Dios decida hasta terminar este Evangelio con el favor de Dios. Y el día de hoy vamos a estudiar esta porción y me gustaría que me acompañes a leer y luego oramos. Dice la palabra de Dios, versículo 17, y se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región de alrededor. Y los discípulos de Juan le dieron las nuevas de todas estas cosas. Y llamó Juan a 2 de sus discípulos y los envió a Jesús para preguntar: ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Cuando pues los hombres vinieron a él, dijeron a Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte: ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? En esa misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos, y a muchos ciegos les dio vista. Y respondiendo Jesús les dijo: id y haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Y bienaventurado aquel que no halle tropiezo en mí. Y Jesús, te damos gracias por esta mañana. Gracias por darnos el privilegio de reunirnos, Señor, por segunda ocasión a exponer tu palabra. Señor, te pido que tú me ayudes tal cual hiciste en el primero, Señor, y que nos permitas poder terminar, Señor, el estudio el día de hoy. Te pido por mis hermanos, abre nuestros oídos, líbranos de cualquier distracción y ayúdenos a enfocarnos en lo más importante y hermoso que vamos a escuchar en este día, que es tu palabra. Te pido que tú nos ayudes, dame don de enseñanza, quita todo nervio de mí y ayúdanos, Padre, a seguir haciendo lo que tú nos has enviado a hacer. Te damos gracias, nos ponemos en tus manos, en Cristo Jesús. Hemos visto la semana pasada ejemplos acerca de lo que es la misericordia de Dios y realmente lo que es la compasión. Por eso le hemos puesto por título a este capítulo nada más: compasión en acción. Y el día de hoy vamos a ver un tercer ejemplo de la compasión del Señor, que le hemos puesto por título el gran profeta. ¿Recuerdas? La semana pasada el ejemplo que vimos fue de este chico que resucitó. El anterior fue el siervo del centurión y el día de hoy vamos a ver esto. Pero es importante agarrar el contexto porque vale la pena recordar lo que Jesús hizo con este joven que había muerto y cómo lo resucita. Y vimos también cómo Jesús sale al encuentro de esta mujer, la mamá de este joven, que además de haber perdido a su hijo en ese momento, ahora también ella era viuda. Entonces las personas que tenían esta condición en ese entonces eran desechados por la sociedad, y no sabemos cuándo había perdido a su esposo, pero en ese momento había perdido a su hijo. Jesús va regresando de algo muy interesante, de haber sanado a una persona, y ahora se topa con este cortejo fúnebre. Vimos la semana pasada algo que no queremos nosotros ni saber ni que pase por nuestra mente, pero sabemos que un día pues eso va a suceder. Entonces Jesús se topa con esto, ve a una mujer desconsolada llorando por su hijo y tantas preguntas, dudas, cosas que se enfrenta uno, sobre todo cuando está en esa situación de dolor. El dolor lo que hace es nublarnos la mente muchas veces. El dolor lo que nos hace es dudar. El dolor lo que nos hace es decir: realmente, ¿dónde estás, Dios? ¿Existes realmente? ¿Por qué permites esto? Y todo lo que sucede en el mundo, lo que has visto, cómo se está poniendo loca la situación en todos lados, la deshumanización de las personas, y todo dices: Señor, ¿por qué permites esto? Este miedo, este dolor nos puede llevar a llegarnos a preguntar: ¿dónde estás? O sea, ¿dónde estabas tú? ¿Recuerdas cuando muere Lázaro, el amigo de Jesús, cómo Marta y María, una de ellas se acerca a Jesús y le pregunta: Señor, hubieras estado ahí, mi hermano no hubiera muerto? Y Jesús, todo bajo su control, va, te sabes la historia, resucita a Lázaro. Pero yo estoy viendo que Jesús también llora en ese texto de Juan. Y aquí estoy viendo cómo Jesús se compadece de esta mujer. Y si Jesús se compadece de alguien, no es un Dios ajeno, no es un Dios
como se presentaban los epicúreos, vimos la semana pasada, que eran personas que pensaban que Dios estaba ajeno al dolor de las personas, que estaba ajeno a la situación, era un Dios en su trono y nadie, es un Dios inalcanzable, ¿no? Es más, ni lo mires porque no te va a hacer caso. Y Jesús viene y se hace como nosotros y calza como nosotros y se acerca a nosotros y es Emmanuel, Dios con nosotros, y nos muestra que es un Dios real. Y el día de hoy es esta relación por medio de Jesucristo, de saber que tenemos un Dios vivo, un Dios real, un Dios que quiere una relación personal con su criatura. Pero no todos lo aceptan, no todos lo creen, y es ahí donde pues se divide la situación. Tantas preguntas y dudas que probablemente esta señora se haría ese mismo día, y Jesús la resuelve diciendo: levántate, joven, a ti te digo. Y el joven resucita y en ese momento se lo entrega a su mamá. Vimos que esta es como una similitud de lo que Jesús va a hacer con nosotros ese día en la eternidad, cuando entregue a tus seres queridos, Él te los entregue, y después de adorarle a Él primero y todo, te va a decir, no sé, aquel familiar que ha fallecido en Cristo, te va a decir, aquí está, ¿no? Y así, de esa misma manera, Dios lo va a hacer. Jesús no le dice a la mujer, no seas débil, deja de llorar, no, dice, no llores, dice. Probablemente Él le limpió la lágrima, probablemente Él, no sabemos qué pasó, pero lo que sí, yo veo una compasión, y vimos la semana pasada que la Biblia es el mayor libro que defiende a la mujer. Y a veces he escuchado que los pseudofeministas dicen, no, es que es machista. No, de verdad, hermanos, como vimos igual la semana pasada, si hay algún libro donde al hombre le cargan toda la responsabilidad, es en la palabra de Dios. La mujer es totalmente defendida, totalmente amada y cuidada por Dios, y eso vemos, ¿no? Ahora Jesús le dice no llores, y se enfrenta a un enemigo. En ese momento el enemigo era la muerte, porque sabemos que la muerte no es algo natural, porque si fuera algo natural pasaría, pues murió y listo. No, la muerte no es algo natural, por eso duele en el corazón, por eso lastima muchas veces. Es un enemigo que Jesús ha vencido y lo venció en la cruz. Y es algo que tú y yo cargamos por medio de una maldición desde, ya te sabes la historia, y estamos viendo cómo Jesús se enfrenta a ese enemigo y te das cuenta que Él tiene el poder. Jesús decide quién vive, Jesús decide quién muere también. Todo está en su completo control. Al final pudimos concluir que el Señor no nos va a dar batallas que no podamos resistir. Él sabe, Él conoce nuestras capacidades, y en su amor y su misericordia, Él no nos da lo que merecemos. Porque si nos diera lo que merecemos, no estaríamos aquí presentes el día de hoy. Y vemos que Dios le devuelve a la mujer a su hijo, y ahí termina. Después de este momento, dice que el verso 16, que todos tuvieron miedo, glorificaban a Dios, y decían, un gran profeta se ha levantado. Y ahí tienes que subrayar, si es tu Biblia, un gran profeta, porque así se llama el estudio del día de hoy. Vamos a ver la tercera muestra de misericordia de Jesús en acción con este pueblo, y este gran profeta era llamado Juan el Bautista. ¿Quién era Juan? Era un pariente muy cercano de Jesús, el cual había sido desde el capítulo 3 ya mencionado en Lucas, y él estaba preparando el camino del Señor. Y vamos al texto a ver qué nos habla acerca de Juan. Dice, y se extendió la fama de él por toda Judea, la fama de Cristo, y por toda la región de alrededor, y los discípulos de Juan le dieron las nuevas de todas estas cosas, y llamó Juan a 2 de sus discípulos y los envió a Jesús para preguntarle, ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Ahora, Jesús está haciendo su trabajo. Él está predicando la palabra, Él está hablando a la gente del evangelio, pero por otro lado yo estoy viendo a un hombre que había preparado el camino de Jesús, que era esa voz que clama en el desierto, ese que preparaba. El capítulo 3 de Lucas vimos que iba a preparar que Jesús viniera. Este hombre, pariente de Cristo, lo vemos encerrado en la cárcel. Y tiene ya más de un año en la cárcel. Y este gran hombre de Dios que decía en su tiempo de predicación, on fire decimos, ¿no? Cuando está el predicador así encendido, el altar está encendido, decía, Él es el Cordero de Dios. Y pasaba Jesús. Y todo era apuntando a Cristo, cristocéntrico su mensaje, muy bíblico, un poco rara su vestimenta, era de piel de camello, comía grillos, tomaba miel y estaba a las afueras de la ciudad. Su congregación no tenía aire acondicionado, ¿sí? Su congregación no tenía estas comodidades, estaban en el desierto.
Y aparte la palabra era durísima. Y este mismo hombre, predicando con poder y con fuego del Espíritu, acuérdate que él fue lleno del Espíritu, dice la Escritura, desde que estaba en las entrañas de su mamá, desde el vientre de su madre. Juan el Bautista fue lleno del Espíritu. Ahora, dice, yo no soy digno de desatar la correa de su calzado. Lo más indigno de un judío, yo no soy ni digno de eso. Decía, yo no soy, es él el Mesías. Yo no soy necesario que yo mengüe, pero que él crezca. Y vemos a un Juan muerto a sí mismo y predicando con poder el evangelio, haciendo la voluntad de Dios, viviendo para Dios, y de repente está en la cárcel. Por únicamente decir la verdad a un político loco que estaba en ese entonces, que decía que era lícito que él pudiera, que le gustaba la mujer de su hermano y se lleva a la mujer de su hermano. Y previo a esto él había tenido muchas otras decisiones totalmente fuera de la moral de Dios, y Juan va y le dice, eso que estás haciendo es malo. No le gustó al rey, por supuesto, y por la presión lo mete a la cárcel. Y ahí está Juan encerrado en la cárcel. Entonces los discípulos de Juan le dieron las nuevas de todas estas cosas. ¿Y cómo sé que Juan está en la cárcel? ¿No? Pues aquí está en el capítulo, por eso la importancia de estudiar verso por verso. En el capítulo 3, verso 19 al 20, en casa lo checas, dice que Herodes el tetrarca, siendo reprendido por Juan a causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano, y de todas las maldades que Herodes había hecho, sobre todas ellas añadió además esta, encerró a Juan en la cárcel. Lejos de todas las cosas horrendas que él hacía en su palacio y todo este tipo de corrupción que había, además encerró a un hombre de Dios en la cárcel. Ahora, los discípulos dicen que van a ver a Juan. ¿Por qué iban a ver a Juan? En ese entonces la cárcel no tenía un sustento como tiene la cárcel el día de hoy. Gracias a Dios, bueno, nosotros que tenemos la oportunidad de tener las reuniones con los muchachos en la cárcel los martes, no creas que llevan un menú a la carta, ¿sí? No creas que los muchachos en la cárcel dicen, hoy qué toca, fondue de queso. No. Llevan una dieta muy peligrosa, muy rara. Aparte toman un montón de Coca-Cola, increíble. Eso sí se los permiten meter, camiones de Coca-Cola. Cuando fuimos la primera vez nos espantamos, dije, órale, pero no llevan una dieta muy sana, muy balanceada, y me refiero, sí llevan sustento, pero no como debe de ser. A lo que voy es esto, en la época de Juan no había esto. La persona que estaba presa, su familiar tenía que llevarle comida, tenía que ir a ayudarlo, o alguien que le amaba, y en este caso son los discípulos, el discípulo ayudando a su maestro. El maestro ya dio lo que tenía que darles y ahora toca el turno de servirle al maestro. Y van a la cárcel, y ahí están sirviendo y ayudando. Pero aquí hay algo interesante que pudiera ser que caigamos como en contradecir, pero Jesús nunca fue a ver a Juan a la cárcel. Y era su primo. Y Jesús es el Hijo de Dios. Y nunca lo fue a ver a la cárcel. Y tú llegas a tu corazón y es que nadie me habló. Y es que nadie me manda mensajes, ¿no? Y es que el pastor tiene que estar pendiente de cada centímetro de mi vida. Y yo estoy viendo a Juan en la cárcel y Jesús nunca lo fue a ver. ¿Te has sentido alguna vez así, abandonado? Como que Dios ya no te contesta. Probablemente, como que tienes una crisis de fe, como que empiezas a dudar si realmente estoy haciendo las cosas bien, o haces las cosas para Dios y te va peor. Y dices, ¿pero por qué? ¿No? Estas crisis, estas dudas de fe, te tengo que decir lo que les dije a mis amados en la mañana. Bienvenido al cristianismo. El cristianismo es así. Van a haber dudas, van a haber desiertos, ¿sí? Aquellos que dicen, yo jamás dudaría, no lo digas, ¿sí? Aquí apenas Juan acaba de dar un sermón bien trazado, escatológicamente bien, y predicó la palabra en el desierto, y ahora está en la cárcel y llama a sus discípulos. Muchachos, vengan tantito, les dice a sus discípulos. Vengan un momentito. Y los envía, vayan y pregúntenle a Jesús, porque ya su fama es bastante. Quiero que vayan y que le pregunten si realmente es el Mesías, si realmente Él es el Hijo de Dios,
O hay que esperar a otro porque estoy en la cárcel y no estoy viendo claro. Y le serví y dije que yo no soy nada, que Él es todo, y aún así estoy acá y ya me fastidié de esperar las tropas angelicales. Llevo 1 año y fracción en la cárcel y no me saca de aquí. Y este dato, les dije en la mañana, totalmente terrible, porque Juan, semanas después, iba a escuchar en el pasillo la espada como se estuviera afilando, la fiesta en todo lo que da, en el lunch, no sé cómo se le llama, no sé si existía en ese entonces. Ahí está Herodes con Herodías, Herodes viendo de manera lujuriosa a su sobrina y la empieza a desear, y después de que termina este baile erótico le dice: pídeme lo que quieras. Y esta niña le dice, su mamá instruida le dice: dile al rey que quieres la cabeza de Juan. Quiero la cabeza de Juan. Y ahí está, Juan no sabe qué está pasando en la cárcel y escucha nada más que llega el guardia: Juan, el rey pidió tu cabeza. Y le llevan la cabeza en un plato. Y todos, ¡viva! Y siguió la borrachera. Y tiempo después eso iba a pasar, Juan. ¿Eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? 2 veces le pregunta Juan. Es un claro clamor de duda de un hombre de fe. Jesús le iba a decir tiempo después: el más grande de todos los hombres. Pero este hombre de fe tenía una crisis de no saber la respuesta de qué está pasando. ¿Y te ha pasado eso? A mí sí. No tengo la respuesta. ¿Por qué sucede? No lo sé. No tengo la respuesta. Gerardo Ferace dice: en el camino del dolor muchas veces vas a tropezar con la duda. Y eso no significa que no tengas fe. Solamente puede dudar aquel que cree. El que no cree en nada, no tiene de nada de qué dudar. Están al aire. Sí. Ahora, este humilde bautista estaba pasando por una crisis espiritual, por supuesto, como muchos hemos atravesado. Y Jesús no lo va a dejar así. Y vamos a ver a los mensajeros, porque luego los mensajeros van y hay que preguntarle. Y está el Señor sanando gente, el Señor está trabajando. Y Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte: ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Esperaremos a otro. O sea, los mismos discípulos fueron contagiados con esta duda por su maestro. Y los chismes y las noticias así de controversiales son las que venden más, ¿no? Y rápido llegan a los oídos y el maestro está sanando gente. Y no dice, a ver, no les he mostrado, ¿no? Como que Jesús hubiera puesto enojado, hubiera golpeado. ¿Qué les pasa? ¿No saben quién soy? ¿No? Dice que Jesús, verso 21 al 23, en esa misma hora, ojo, en esa misma hora, sanó a muchos de enfermedades. Ojo con la palabra muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos. Y a muchos ciegos les dio la vista. Y respondiendo Jesús les dijo: id y hacer saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio. Y bienaventurado es aquel que no haya tropiezo en mí. Jesús no detuvo sus planes, Jesús no detuvo lo que él estaba haciendo por una duda. A veces tú y yo dudamos en el camino. A veces tú y yo nos entra la duda y dices: Señor, y tú piensas: Jesús ya se enojó, me va a retirar su gracia porque hoy estoy dudando. No hay dudas, no hay crisis espirituales que dejen o que permitan hacer que Dios te deje de amar, porque la gracia de eso se trata, es Dios amándote primero. Amén. Es Dios amándote primero. Dice que él siguió sanando a muchos, o sea, lejos de ponerse a discutir: a ver, muchachitos, ¿quién los mandó? ¿Juan? Juanito, ahorita lo voy a ir a ver. No, les mostró: es esto lo que está pasando, muchachos, y vayan y díganle esto. Dice que en esta hora él estaba haciendo eso. No fue pronto para enojarse o responder, sino que siguió demostrando su compasión, pero ahora delante de los discípulos de Juan. Y antes de la respuesta dice que Jesús predicó con el ejemplo de aquellos que llegaron con un corazón lleno de dudas. Y ante la duda, Jesús te va a responder con el ejemplo. ¿Y dónde están sus ejemplos? En la palabra de Dios. Sí. Aquí está todo.
Ahora, la profecía de Isaías 42. ¿De dónde? Aquí está. Jesús se las está respondiendo. Díganle a Juan que esto que están viendo tangiblemente se escribió muchos años antes. Isaías 42 habla del poderío del Mesías y de lo que el Mesías iba a hacer. Iba a hacer que los ciegos tengan vista, que las personas paralíticas caminaran. Los leprosos, la lepra en ese entonces era una enfermedad incurable y ahorita están viendo que gente está sanando y de la mano de Dios. Díganle que estoy cumpliendo con esta profecía de que yo soy el Mesías. Díganle esto que están viendo. Y es lo que le está diciendo, los ciegos ahora ven todo esto y de manera concreta y con las acciones le dice a los discípulos, díganle a Juan que han visto al Mesías. Díganle que sí soy. Ahora, ¿qué hubiera pasado? A veces nosotros queremos que Jesús te responda o que haga lo que tú quieres que hagas, que quieres que Él haga en tu vida. Y si no te lo cumple, entra tu duda. Y no estoy diciendo realmente algo material o algo, pero algo, no sé, a lo mejor tu marido es incrédulo. O a lo mejor alguien es incrédulo, o estás orando por la sanidad de alguien, o a lo mejor tú padeces alguna enfermedad. Y Dios te dice, no, todavía no. Y a veces queremos escuchar lo que queremos que Jesús nos diga, pero no se trata de lo que tú quieres que Él te diga, sino se trata de su voluntad. Tal vez estos discípulos se dieron la vuelta y se fueron y preguntándose entre sí. Yo me hubiera preguntado entre sí, bueno, ¿no vas a ayudar a tu primo? Está en la cárcel. Y Jesús sabía que le iban a cortar la cabeza tiempo después. ¿Por qué no lo sacas? ¿Por qué no mandas a tus ángeles? ¿Por qué no haces? Acabas de levantar a un muerto. No, ¿por qué no lo haces? Y Jesús, conociendo sus corazones, les lanza una bienaventuranza. Bienaventurado es aquel que no halle tropiezo en mí. Les lanza una bienaventuranza, más que bendecido, eso es bienaventuranza, bienaventurado. Que aún teniendo todas las evidencias, aunque viendo todo esto, muchas veces nosotros vamos a dudar o no vamos a entender por qué Dios lo está haciendo. Y si tú te quieres ponerte a preguntar por qué, te vas a meter en líos. Señor, no entiendo por qué permitiste, por qué sucede esto, pero no dejo de confiar en ti. Esa es otra cosa. Y Jesús te dice, si haces esto, si continúas, aunque no entiendes muchas cosas, pero confío en ti, Jesús te regala y te dice, eres bienaventurado, eres más que bendecido, porque el mundo allá afuera se derrumba. El mundo allá afuera se derrumba, pero tú sabes que yo soy tu padre y tú eres mi hijo. Y todas las cosas obran para bien por aquellos que han confiado en mí. Y tú sabes por qué Dios los hace las cosas, no lo sé, pero sé que eres tú, sé que no me dejas, sé que estás ahí. Díganle a Juan que en su fría celda, aunque las cosas empeoren, que él es bienaventurado porque está confiando en mí. Pablo le dijo a los corintios, ellos piden señales. Los corintios pedían señales. Querían que el rey Mesías viniera con sus ejércitos. Y Jesús les dije, la única señal que les voy a hacer es la del pez. ¿Te acuerdas? Que el Hijo del Hombre va a ser tragado y resucitado el tercer día. Es lo único que les voy a dar. Y hasta el día de hoy es la única señal tangible y visible que tenemos como cristianos. Y es que Jesucristo ha resucitado. Pero si no lo crees, vas a tropezar en eso. Sí. Es el corazón del evangelio. ¿Quieres despedazar el evangelio? Inténtalo. Demuestra que Jesús no resucitó. Grandes gentes muy intelectuales, ateos, lo intentaron. Léete un libro que se llama El caso de Cristo. Al día de hoy, Strobel, que fue un ateo muy reconocido, muy intelectual, le dijo a su esposa, te voy a demostrar con ciencia y con datos que Jesucristo no resucitó. Al día de hoy es uno de los defensores de la fe cristiana más renombrados al día de hoy. Eso sucede. Eso que Jesús le dijo de bienaventurado el que no haya tropiezo en mí, es como bienaventurado aquel que a pesar de que no hago lo que él quiere, igualmente sigue confiando en mí. Yo no sé qué tal vez Dios no ha hecho, algo que tú quieras. Quiero que hagas esto, ¿no? Y no se lo dices, pero Él conoce tu pensamiento.
Y Él no lo ha hecho. Dice, y eres bienaventurado porque aunque no haya sucedido, sigues confiando en mí. Y es esa paz. Yo entiendo que no me entiendas, Juan, como que le está diciendo Jesús a Juan. Y en este lado tal vez no lo vamos a entender lo que Dios haga, pero en la vida eterna lo sabrás. Así como Job no sabía lo que estaba pasando, pero al final de sus días tú sabes lo que pasó en el libro de Job. Ahora, puedes llegarte a preguntar, ¿por qué pasan este tipo de cosas en el mundo? ¿Por qué suceden todo esto que está sucediendo de muchos lugares? ¿Por qué los asesinatos? ¿Por qué asesinan cristianos en Nigeria? No supuestamente Dios está ahí, no que lo ibas a defender, no que iba, y todo este tipo de cosas. Y te digo algo, al día de hoy, Nigeria sigue de pie predicando el Evangelio de Jesucristo. A pesar de eso, bienaventurados son. Jesús lo entendió, se los explicó para que lo entendieran, sí, y les regaló esta bienaventuranza. Lamentablemente, el ser humano y el corazón humano siempre tiende a querer manipular a Dios. Y no sé si has escuchado esto de pacta con Dios. Vamos a hacer un pacto con Dios. ¿Qué vas a pactar tú con el Altísimo? ¿Qué le vas a ofrecer? Dice Él que el cielo es su trono y la tierra es el estrado de sus pies. ¿Qué puedes pactar? Si el único pacto Él lo hizo con nosotros, nos dio la sangre de su Hijo. ¿Qué más puedes ofrecer para pactar con Dios? Y entonces Dios va a hacer su parte, porque tú ya pactaste tu parte. No, eso no es así. Eso agrede la soberanía de Dios. Tú le estás diciendo, ya hice, por favor. Bienaventurado es quien no haya tropiezo en mis designios, dice el Señor. Más que bendecido el que no se raje aunque yo le diga cómo van a ser las cosas. Eso yo lo inventé, ¿sí? No puedes encerrar a Dios en una lámpara mágica. Él no es el Dios de los deseos. O que todos los deseos de tu corazón se hagan realidad. No. Yo soy el soberano. Yo soy el Rey del cielo, dice el Señor. Amén. Él es el soberano. Se van los mensajeros de Juan, verso 24 al 26, dice, cuando se fueron los mensajeros de Juan, comenzó a decir de Juan a la gente, ¿qué saliste a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿Más qué saliste a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí, los que tienen vestidura preciosa y viven en deleites, en los palacios de los reyes están. ¿Más qué saliste a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que un profeta. La recompensa de Juan estaba más cerca de lo que él se imaginaba. El Dios de la gloria está hablando de él. Lo que el Dios de la gloria diría de Juan sería el pago para Juan por todo lo que él estaba pasando. ¿Sabías que tu vida y mi vida, tú acabas de cantar, soy un altar? Si sabes que es el altar, significa el lugar del sacrificio, el lugar de la muerte, eso significa el altar. Les dice, Señor, yo vengo a morir para que hagas en mí lo que a ti te plazca. Sí. No era el momento de Juan de top 10 diciendo, ¿te acuerdas todos mis hashtags que tuvieron muchos likes en el Instagram? No. Pero Dios sabía lo que Juan iba a disfrutar tiempo después. Y qué mejor recompensa para nosotros, mis hermanos, que saber qué es lo que opina Dios de lo que hiciste para Él. A veces nos preocupa tanto el qué dirán las personas, que vivimos para el qué dirán, y así vives estancado en el qué dirán. Deberías preguntarte todos los días, ¿qué opina Dios de lo que estoy hablando? ¿Qué opina Dios de lo que estoy diciendo? Y Jesús les hace ese énfasis a estos religiosos. Dice, ¿qué saliste a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? Y esto era un proverbio de los judíos. Era como decir, ¿qué saliste a ver? Pues algo normal. Sí, era una frase proverbial que significa esto, algo normal. ¿Qué saliste a ver? ¿Algo normal? ¿Una caña que se está golpeando en las orillas? ¿Es eso normal? Sí, no fuiste a ver algo normal. La gente salía, hay un predicador nuevo, medio raro, come grillos, pero vamos a verlo, a ver qué onda, ¿no? Si saliste con este corazón para ver algo, no. También le dice Jesús de Juan, está hablando de Juan, ¿y qué saliste a ver cuando Juan tenía su ministerio?
a un hombre cubierto de vestiduras delicadas, a estos predicadores con sus Dolce Gabbana y que dice que si tú eres pobre, Dios te va a dar un saco pobre. Y si tú eres rico, Dios te va a, o sea, cosas así, de que eres Jehová Junior, o cosas así heréticas, hablando de dinero. No. ¿Qué saliste a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? Dice Jesús, no. No fueron a ver ni a ningún tipo delicado ni nada común y corriente. Porque Juan no tenía nada físico para imponer. De hecho, yo me hubiera extrañado de ver a Juan. Dije, este brother es el primer hippie en la Biblia. ¿Sí? ¡Wow! Calvary Chapel. Ay, sí. Físicamente no tenía nada para imponer, pero Juan no se doblaba ante nadie. No se doblaba ante hasta Herodes, hermanos. No se doblaba ante la presión del gobierno. Y siempre hemos dicho aquí, oramos por nuestras autoridades, pero el día que el gobierno nos diga, les prohibimos predicar la palabra, eso no se va a cumplir, porque no lo vamos a hacer. Seguiremos predicando que Jesucristo es el Rey de Reyes. Amén. ¿Sí? Aunque su estado en ese momento de Juan no era el correcto. Si tú ibas con Juan, oye, brother, fíjate que está Jesús hablando esto de ti, Juan. ¿Quién? Jesús. O sea, el estado de Juan no era el bueno, espiritualmente hablando. Y a veces piensas, Dios no me va a usar porque mi estado espiritual está por los suelos. Qué equivocados estamos. Medimos a Dios, medimos la gracia de Dios con términos humanos. Nosotros tendemos a juzgar a las personas por sus errores, por sus malos. Condenadísimo. No, y dice que es pastor. Míralo. ¿Sí? Mas Jesús en su misericordia y en su compasión y desde la óptica de Dios es diferente a la nuestra. Ese es el amor que todo lo cree, que todo lo soporta, el amor ágape. Y Jesús está mencionando los mejores momentos de Juan, lo que hizo que a él le sacara una sonrisa del ministerio de Juan el Bautista, el cual está encerrado y dudando si Jesús era el Mesías. Sí. Jesús mencionando esto, tenemos muchísimo que aprender. Y dice, ¿qué salieron a ver? ¿A un profeta? Les pregunta. Acuérdate a quién le habían dicho que era un gran profeta, versículos atrás. A Jesús, el gran profeta. A ver, no se equivoquen. ¿Sí? Juan es un profeta y es más que esto. Verso 27 al 28. Este es de quien está escrito: He aquí envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Os digo que entre los nacidos de mujeres, atención con este texto, no hay mayor profeta que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Esto está en Malaquías 3. Es una profecía que está en la vida de Juan. ¿Ves cómo Jesús está hablando de que Juan fue escrito? Y un profeta menor, así es, Malaquías es un profeta menor. ¿Por qué el Antiguo Testamento en profetas mayores y menores? Por la cantidad de textos que escribieron. No significa que Isaías sea mejor, más poderoso que Oseas. Te apuesto que ni sabes dónde está Oseas en la Biblia, ¿verdad? No te preocupes. Entonces, no, sino por temas de literatura o de mucha letra es que se considera profetas mayores y profetas menores. Ahora aquí Malaquías escribió muchos años antes, es un profeta menor, y está hablando de este hombre, de Juan. Y Juan iba a preparar el camino del Señor y sería un privilegio preparar el camino de Jesús. Todos los profetas habían hablado del Mesías y del Rey Mesías y cómo iba a venir, pero Juan fue el único que lo presentó al mundo. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Por eso es que Juan tenía este privilegio de presentar al mundo al Salvador, al Mesías. Jesús es el Hijo de Dios y dijo, de los que han nacido entre mujeres no hay mayor profeta que Juan el Bautista. No hay mayor profeta. Así que si ves un cartel que diga profeta Juan de las Pitayas, no vayas, ya no hay profetas el día de hoy. La palabra profética más segura es la palabra de Dios, pero profetas ya no hay. Bueno, se pueden llamar profetas, dile, pero mayormente son ladrones. No hay mayor profeta que Juan el Bautista, dice Jesús. Ahora, ¿qué puedo ver ahora? Que la situación actual de Juan no va a definir nunca la situación delante de Dios.
que el estado en el cual Juan está, visto desde una óptica humana, es un hombre derrotado, encarcelado, es un hombre perdido, y está dudando de Dios. ¡Oh! Falso profeta, ¿no? Ya, hereje, ¿sí? Tu situación actual nunca va a definir nunca tu situación ante Dios, porque con Dios las cosas son diferentes, porque del Señor dijeron lo mismo. ¿Un Señor crucificado? ¿Ese es tu Dios? Sí. No desfallezcas, Juan. Mira lo que Dios está opinando de ti. Esto es lo que Dios opina de ti. Y te digo hoy, familia, no sé qué estás pasando el día de hoy, alguna crisis espiritual, o simplemente has dejado la palabra por afanes, por tú sabes qué. Nada más te quiero mostrar el día de hoy cuán amor te ha dado el Padre, que te ha entregado su único Hijo, y que todo lo que haces para Él nunca será en balde. Dice, el más pequeño en el reino de Dios es mayor que Él. Este es como un juego de palabras que Jesús usa, porque está hablando antes de la cruz y después de la cruz. Aquí Juan era antes de la cruz, pero después de la cruz iban a venir todos los redimidos por su gracia, los pequeños. Y estamos nosotros. A eso se refiere. Spurgeon lo explica mejor. Dice, ¿cómo podemos decir como regla que el día más oscuro es más claro que la noche más brillante? Entonces Juan, aunque primero en su propio orden, está detrás del último del nuevo orden del Evangelio, el menor de ellos en el Evangelio se encuentra en terreno más alto que el mayor bajo la ley. Jesús les recuerda que un poco de lo que hizo Juan, para el mundo tal vez fue poco, pero para él fue muy valioso. Ahora, ¿cómo lo iban a tomar los religiosos? Y aquí vamos con los religiosos. Para un religioso nunca va a encontrar una iglesia que le vaya a satisfacer. Nunca. Nunca. Siempre va a haber algo. Ay, es que se viste de hawaiano el pastor. Sí, tengo años vistiéndome así. Está cómodo. Calor allá afuera. No me voy a poner corbata. Ni en las bodas me pongo corbata. Menos en el púlpito. ¿Sí? Jesús le recuerda un poco de eso, y fíjate que dice el verso 29 del corazón religioso de la gente. Y todo el pueblo y los publicanos, cuando lo oyeron, justificaron a Dios bautizándose con el bautismo de Juan, mas los fariseos y los intérpretes de la ley desecharon los designios de Dios respecto de sí mismos, no siendo bautizados por Juan. Empieza a hablar de dos personas. Jesús sigue hablando, acuérdate que Jesús sigue hablando ahora de lo que hizo Juan. No solo está hablando de quién era Juan y quién fue profetizado, quién profetizó a Juan, sino ahorita está hablando de lo que hizo Juan. O sea, quiero que entiendas algo. Dios sabe tu pasado, sabe lo que fue escrito de ti, pero también sabe lo que estás haciendo el día de hoy y también sabe lo que vas a hacer en un futuro para Él. No se le sale nada de control, y aquí está hablando del impacto que Juan iba a tener en este tipo de personas. Dice, el primer impacto fue con el pueblo y los pecadores. Cuando él empieza su ministerio, Juan el Bautista, dice que él empieza su ministerio de una manera fuerte. Acuérdate cómo inicia su sermón en Lucas 3. Víboras, les dice. Oh, espérate, brother. Imagínate, vas llegando al desierto y ¿qué es este? Víboras, les dice. Oh, espérate. Y así empieza fuerte contra un pueblo de Israel al cual le habían dado la escritura, era el pueblo de Dios, pero habían caído en religiosidad. Y el primer pueblo y pecadores que aparece aquí, y publicanos, habla de judíos que se arrepintieron y que reconocieron el camino de Dios. Reconocieron lo que Juan estaba haciendo, no quién era Juan. ¿Qué me va a decir este hombre vestida como está vestido? ¿No viste? Le caché 2 herejías en la prédica. Descartado de mi estándar, te dicen, ¿no? No, estos hombres escucharon lo que tenían que escuchar y se arrepintieron. Escucharon el regalo y la gracia de Dios por medio del bautizo de Juan. Recuerda que el bautizo de Juan era hasta antes de la cruz. Después de la cruz ya viene el bautismo cristiano, que es el que nosotros hacemos, ¿sí? Ahora, bautizándose con el bautismo de Juan, dice Jesús. Por eso en el libro de Hechos vemos a muchos judíos, solo me he bautizado hasta Juan. Ok, vamos a bautizarte otra vez, porque ese es el bautismo de los cristianos. Es diferente a lo que Juan, porque aquí Juan, acuérdate, le está hablando a los judíos. Jesús vino a los suyos primero. Ahora, bautizándose con el bautismo de Juan, recuerda que este no era el mismo. Ahora, hay otro grupo de personas. Esos primeros se arrepintieron pero hay otro grupo.
los fariseos y los intérpretes de la ley, dice Jesús. Jesús le habla a estos religiosos de esta época, los cuales vieron a Juan, vieron su aspecto y sus frustraciones la virtieron sobre un hombre que estaba siendo usado por Dios, vestido de pelo de camello y comiendo grillos. Y ellos, que estudiaron años en el instituto teológico de no sé dónde, eran nada más un cascarón vacío y vivían su vida de frustración. Y qué triste, porque no estaban desechando a Juan, estaban desechando al que hizo el mensaje. Familia, estaban desechando los designios de Dios. Y con mucho temor te digo el día de hoy, no te vayas a estar desechando los designios de Dios para tu vida, pensando que estás rechazando cosas de fuera y no realmente el Evangelio. Y si hoy estás rechazando el Evangelio, debes de arrepentirte, porque tú piensas que en tu mente le estás dando las contrarias a las personas, ¿no? Los cristianos están locos. Sí, estamos bien locos, ¿sí? Pero en tu mente piensas que estás desechando a las personas, pero no te vaya a pasar como le pasó a Saulo. ¿Quién eres, Señor? Soy Jesús, a quien tú has perseguido. Hay muchos hipócritas en la iglesia. Hay mucha historia oscura en el cristianismo. No, esta es falsa doctrina. Solo yo conozco la sana doctrina. ¿Y en cuántas iglesias has estado? Como en 20. No conoces nada. Nada de sana doctrina. ¿Sí? Hay mucha falsedad en la iglesia. Hay mucha tranza en la iglesia. Hay muchos pretextos. Y hay mucho y empiezas a hablar, ¿no? Sabes que el mundo está peor. Y no sales del mundo, ¿verdad? Tienes que enfrentar. Incluso les dije en la mañana, en el mundo te insultan. Por lo menos acá, Dios te bendiga, y en la mente te dicen otra cosa, pero afuera te insultan. ¿Sí? Y si les dices Dios te bendiga, te va peor. ¿Sí? Afuera. Y aguantas, porque estás en un mundo. Sin embargo, Jesús les expone que el problema no está en los mensajeros o el mensaje, sino el problema está en el corazón de los que están escuchando, del corazón insaciable. Tienes un corazón insaciable y no lo va a satisfacer nada más que Dios. Y si alguien batalla con nunca estar conforme con nada, es porque aún no conoce al Señor. Aunque conozca la Biblia, puede no conocer al Señor, ¿lo sabías? Porque solamente esta relación personal con Dios mediante su Espíritu Santo puede llenar y satisfacer cada centímetro de nuestro corazón sediento. Y si hoy estás así, vale la pena que escuches estas comparativas del Señor. Sí, el Señor hace unas comparativas y me encantan. Fíjate el verso 31 y 32. Y dijo el Señor: ¿a quién pues compararé a los hombres de esta generación? ¿Y a qué son semejantes? Semejantes son a los muchachos sentados en la plaza, que dan voces unos a otros y dicen: os tocamos flauta y no bailasteis, os endechamos y no llorasteis. Dice que a esta generación, Jesús consideró la naturaleza de esta generación como exigentes e inseguros al recibir el mensaje de Dios. Exigentes e inseguros. Y pone la idea de dos tipos de personas en la plaza de los judíos, ¿sí? Era de que unas personas tenían un corazón para criticar y encontrar algo para criticar. Porque mucha gente no iba a estar contenta ni con Juan el Bautista, ni mucho menos con Jesús. Tienes un problema en tu corazón si no te contenta nada. Tienes un grave problema. Necesitas a Jesucristo. Y puedes conocerle según tú, pero necesitas una relación con Él. Sí. Clark, un comentarista, piensa que este tipo de ejemplo que Jesús puso es de algunos niños judíos, que se juntaban en la plaza y hacían ahí como que algunas cosas, ¿no? Y cuando dice tocamos flauta y no te alegraste, luego tocamos algo triste, y les dije en la mañana, tocamos cumbia y no bailaste, brother. Pusimos baladas y no lloraste. ¿Qué hago entonces? ¿Me pongo de cabeza? ¿Giro? No puedes hacer nada porque el problema no está en nosotros. El problema no está en el mensaje, el problema está en tu corazón. Ahí va a estar y te lo vas a llevar a las iglesias que vayas. Sí. Finalmente está en tu inmadurez y puedes tener años en el Evangelio y ser inmaduro.
en el egoísmo. Eso va a ser en las personas. El punto es lo suficientemente claro, dice McLaren, un comentarista: si el mensaje no es bienvenido, nada de lo que el mensajero pueda decir o hacer será correcto. Si no recibes el evangelio, por más que hagas lo que hagas, nada va a ser correcto para ti. Y Jesús lo define más fuerte todavía. Por si no les quedó claro las semejanzas, ahí les va la realidad. Versos 33 y 34, porque vino Juan el Bautista, que ni comía pan ni bebía vino, y decís, demonio tiene. Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y decís, este es un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Jesús les está diciendo, ni con Juan se contentaron, porque él vivía de una manera precaria, vivía de una manera al día, no exigía más, sino él vivía de una manera y su vida les ofendía. No come ni bebe. Seguro tiene un demonio. ¿Sí? Es el corazón incompatible del hombre rebelde con la palabra de Dios. Es eso. Un corazón insatisfecho con Dios estará insatisfecho con la vida de los demás. Por supuesto. Y esto no es más que una sombra del corazón en ese mismo estado. Juan, que tenía un demonio, dice, pero ahora yo vengo y me presento delante de ti. Dicen que comes y bebes, Señor. Y que llamas a pecadores a sentarte contigo. Comelón, o sea, tragón y borracho, dice en otra traducción. Así le decían al Señor. A nosotros los cristianos Jesús nos los advirtió y nos los dijo, de Jesús hablaron mal, de mí hablaron mal, dice. No te preocupes, a mí me aborrecieron, también a ti te van a aborrecer. Si eres una persona con un hábito constante de problemas con los demás, ojo, donde no hay iglesia, no hay pastor, no hay fraccionamiento, no hay empleo, no hay escuela, no hay incluso ciudad suficiente para ti, creo que tienes un grave problema de inestabilidad espiritual. Y te debes de poner a cuentas con Dios. Y hoy es el día. Sí. Porque te digo algo, si todo este tema tú lo estás manejando así, es porque estás reflejando que Dios tampoco es suficiente para ti. Porque a Dios no lo ves, dice Juan. A tu hermano, a lo que ves, no te es suficiente. Pues Dios que no lo ves tampoco va a ser suficiente para ti. Y tú puedes decir, yo tengo mi relación personal con Dios. Primera de Satanás, capítulo 4. A mí Jehová es mi pastor, yo no necesito que nadie me enseñe la palabra. Segunda de Belcebú, capítulo 3. Estás redondito ahí. Yo me congrego en la sala de mi casa. Tercera de Lucifer. Ahí estás. ¿Quién es el problema? Aquí en el texto, ellos no habían visto la mano de Dios en Juan. No habían visto a Dios en Juan. Y mucho menos habían visto al mismísimo Hijo de Dios frente a ellos. Mas la sabiduría, dice el 35 y termino, mas la sabiduría es justificada por todos sus hijos. La NTV dice este texto, pero la sabiduría demuestra estar en lo cierto por la vida de quienes la siguen. Así es, los actos de los cristianos, de la gente que sigue. Dice Warren Wiersbe, la gente que quiere evadir la verdad en cuanto a sí misma siempre puede hallar algo que criticar en el predicador. Esta es una manera en que se justifican a sí mismos, pero la sabiduría de Dios no se frustra por los razonamientos de los sabios y prudentes. Se demuestra en las vidas cambiadas de los que creen. Así es como la verdadera sabiduría es justificada. En pocas palabras, vas a reconocer, el mundo te va a conocer que eres cristiano porque tienes un corazón transformado. Y la única manera de que tú puedas hacer ver palpable la gracia de Dios está en tu esposa, está en tus hijos, está en tu familia, está en tu relación con Dios.
está en lo más profundo de tu corazón. Ahí no puedes engañar a nadie, ¿eh? Ahí no puedes hacer tu sonrisa de Dios te bendigo, ¿no? Y estás así. No. Ahí en el corazón no engañamos a nadie. Tú sabes quién eres. Tú sabes en quién crees. ¿Lo sabes el día de hoy? Yo he creído que Jesucristo es el Hijo de Dios, que resucitó al tercer día y reina con poder y vendrá por segunda vez por su iglesia. Amén. Dale la ofrenda de palmas al Señor, es para Él. Nos vamos con esto ya para ir a comer. Ya hay hambre, ya 1:30, vamos. En nuestra prisión muchas veces no entendemos qué está sucediendo. Y prisión, llámale a problemas, llámale a ti mismo, llámale, tu casa puede ser tu prisión. Tu mismo corazón puede ser tu propia prisión y no te das cuenta. Y no entiendes qué está pasando y le puedes decir, Señor, muéstrame tu voluntad. Y Dios no te está mostrando su voluntad todavía, porque todavía no es tiempo. Hay cosas que Dios no te va a explicar en este mundo caído. Y no te va a dejar así. Es como que aquí tengo la respuesta. Y como que tú estás brincándome y el Señor, no, ese es el Dios de la Biblia. Es un Dios que aquí tiene el porqué, pero Él conoce que tu corazón no está todavía preparado para que sepas el porqué. Por lo que Él únicamente quiere es que así lo abrazas. Como Job. ¿Cómo voy a dudar de mi Dios? Y lo abrazó y hasta el final termina el abrazo. Mira, Job, acá está tu nueva familia. Acá está tu nueva esposa. Hay cosas que no se te van a explicar en este lado, pero Dios nos dejó a su Espíritu para que nos consuele, aún en medio de lo inexplicable. Nos dejó a su Espíritu para que tengas paz mientras tu corazón está siendo moldeado día a día a la imagen y semejanza del Hijo de Dios. ¿Duele? Claro. Es el alfarero trabajando con nosotros, duele. La misericordia es la compasión de Dios, es la paz que Él nos da por medio de la esperanza de que este mundo no es todo. De que en la eternidad nos van a explicar muchas cosas y que por mientras recuerdes que no estás huérfano, que Dios no nos ha desamparado. Él está aquí el día de hoy, amén. Él está aquí presente. Y mi oración es esta, que puedas sentir hoy su verdadera presencia. No una emoción por luces y humos y todo eso. No, su verdadera presencia. Porque la verdadera presencia de Dios se lleva a casa. Se lleva donde estés, en tu trabajo, en tu auto, en todos lados. Que puedas sentir esa llenura de su Espíritu de manera verdadera. Que te vayas con este corazón de compasión que Dios quiere mostrarte el día de hoy. Este soy yo. Que te vayas más enamorada de Cristo o enamorado de Cristo. Que si lo has dejado a un lado, que regreses a casa. Él te espera con los brazos abiertos. Tal vez estás pasando por dudas, por un desierto espiritual como Juan. Y yo te pregunto, ¿es posible que el creyente experimente eso? Hermanos, Juan el Bautista, que fue lleno del Espíritu desde el vientre de su mamá Elizabeth, prima de María, ¿lo pasó? Tú y yo, por supuesto. Dices, yo nunca. Sí, hemos experimentado desiertos espirituales. ¿Has tenido dudas? Sí. Pastor, sí, claro. Y el doctor Oswald Chambers dice que hay una gran diferencia entre la duda y la incredulidad. Aquí es la gran diferencia, porque la duda es una cuestión mental, que no podemos comprender lo que Dios está haciendo o por qué lo hace. Claro, en el estrés, en el dolor viene esa duda. Y la incredulidad es un asunto de voluntad, es diferente. Porque en la incredulidad rehusamos creer la palabra de Dios y obedecer lo que Él nos dice que hagamos. La duda no siempre es señal de que un hombre esté equivocado. Puede ser señal de que está pensando. Y en el caso de Juan, su pregunta no brotaba de la incredulidad. Juan en ningún momento dejó de ser creyente, sino tenía una duda alimentada por la tensión física y emocional que tenía. Hermanos, estar 1 año y medio en la cárcel. Yo veo a mis muchachos acá los martes. ¿Cuánto tiempo? 25 años llevo aquí. 25 navidades dentro de la cárcel. 25 años que no lo van a ver sus familias. Señores ya de edad,
con trabajo y caminan los pobres, y ahí están porque tienen condenas de 50, 60 años. ¿Qué les dices? ¿Qué les dices? No dude, hermano, no sea cobarde. Si tienen una tensión física, porque no duermen en una king size de, no sé, Spring Air o algo, duermen en piedra. Así son los dormitorios en la cárcel, son así, para los que no son privilegiados. Tienen esta tensión física y emocional, ¿qué les dices? Yo no les puedo decir nada. Yo nada más puedo llegar y darles la palabra y amarlos. Y tienen un mes encerrados y no los vemos. ¿Y qué les voy a decir? No seas incrédulo. Y yo le pregunto al Señor, ¿por qué permites esto? Porque hay gente, hermanos, que es inocente en la cárcel. Si tu sistema en este país es una basura, no sirve. Hay gente que no hizo nada y está en la cárcel. Y están pasando el día de hoy esto. Y no sé qué estás pasando tal vez tú el día de hoy. Pero Juan tenía una tensión física y emocional y dudó. Yo te puedo decir el día de hoy que dudar es cuestión mental y puedes hacerlo. A Dios no le ofende eso. A Dios no le ofende. No, no, Él conoce. Él conoce. Lo único que sí no ofende a Dios, pero no tienes el pase a la vida eterna, es si eres incrédulo. Pero todos hemos creído que Jesucristo es el Hijo de Dios. Amén. Eres creyente. Lo demás que viene a tu vida son acusaciones de Satanás. Jesús lo sabe y te ama y está contigo aún en esos momentos y te dice hoy, regresa a mis brazos. Dudaste, yo lo sé que dudaste. Véngase, mi niño. Regresa a mis brazos las veces que sean necesarias. Con Jesús no es, esta fue la última que me hiciste, No hay. Las veces que sean necesarias. Confía en mí, descansa en mí, porque yo soy tu Dios y soy bueno. Amén. Damos gracias, Padre. Gracias por lo que nos has hablado el día de hoy. Gracias por la presencia de tu Espíritu, Señor. Gracias porque aunque tenemos duda, tú nunca nos has dejado. Gracias porque a pesar de que con nuestros términos terrenales queremos medir tu favor, tú nos das la vuelta y nos dices que eso no depende de nuestros méritos, no depende de que hagamos o dejemos de hacer, sino esto depende de quien tú tienes misericordia. Y los que estamos aquí reunidos el día de hoy somos fruto, somos producto de tu misericordia. Señor, nunca te vayas de nuestro lado, porque ¿a quién iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? En medio de la duda, en medio del dolor, tú estás ahí, Señor. En medio de la alegría, en medio del gozo, tú estás ahí, Señor. Y esa es la fe que tenemos. Es esa fe que es inquebrantable, no porque es quienes somos, sino porque quién es el autor y consumador de la fe, y ese eres tú, mi Señor. Esa fe que ha sostenido a tu iglesia por más de 2000 años y la sostendrá hasta el día de tu regreso.